Un ingeniero de ascendencia japonesa es probablemente la figura política de Perú más polémica de las últimas décadas. El exmandatario es igual amado que odiado. Crímenes de lesa humanidad, autoritarismo o corrupción son algunos de los escándalos que marcaron su gobierno entre el año 1990 y el 2000. Llegó al poder en un momento crítico para Perú. A finales de la década de 1980, el país andino sufría una de las hiperinflaciones más elevadas del planeta y que llevaba arrastrando por varias décadas, una crisis que él supo aprovechar postulándose como un candidato diferente a los partidarios tradicionales de Perú. Su principal reto fue mejorar la situación económica. Con una política neoliberal privatizó empresas clave del sector público peruano para atraer inversión extranjera y logró reducir la hiperinflación, lo cual elevó su popularidad entre la población. El caso Fujimori hace notorio el efecto Milei en Argentina. Fujimori era entonces un candidato que se vendió como diferente de la clase política, que llamó la atención porque fue electo pensando que no seguía las directrices de la política tradicional y reorganizó todos los organismos públicos. Otra de sus políticas fue la lucha contra el terrorismo, pero al mismo tiempo financió y armó a grupos paramilitares. Algunas de estas acciones fueron actos de violencia indiscriminados contra inocentes. En 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas, y en 1992 9 alumnos y un profesor universitario fueron asesinados por supuestos nexos con la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Desde un comienzo, Alberto Fujimori mostró tener un carácter con tendencia al autoritarismo, algo que se confirmó en 1992. El 5 de abril de ese año el mandatario se dio un autogolpe de Estado, conocido como el Fujimorazo, en el que con ayuda del ejército se tomó el Congreso y las sedes judiciales. Tras este hecho su poder aumentó y consiguió la reelección en 1995. Ninguna de las polémicas lograron quitarlo del poder. Entre denuncias de fraude electoral alcanzó un tercer mandato en el año 2000. Aún quedaban 5 años más de fujimorismo por delante, hasta que a los pocos meses salieron a la luz videos en los que se veía a gente de su círculo íntimo sobornar a políticos y empresarios. La privatización de empresas, clientelismo y corrupción que enriquecieron a Fujimori y a los suyos durante una década terminó con su gobierno. El 19 de noviembre emitió un fax de renuncia desde Tokio y se refugió en Japón para no ser perseguido por las autoridades. En 2005 fue detenido en Santiago de Chile. En 2007 fue extraditado a Perú y comenzaron varios juicios e investigaciones en su contra. Tuvo condenas por corrupción y robo de fondos públicos, aunque el más importante de todos fue por crímenes de lesa humanidad. Entró en prisión con la perspectiva probable de pasar el resto de su vida ahí. Pero el sector político fujimorista, encabezado por su hija Keiko, pidió su indulto humanitario por su deterioro físico y su avanzada edad, peticiones que no habían sido escuchadas hasta que en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski lo puso en libertad, una medida que derribó la justicia, devolviéndolo a prisión en 2019. 4 años después, el indulto parece volver a hacerse efectivo. Aunque Fujimori siga teniendo casos pendientes en su contra, lo saben cientos de personas que salieron a pedir que no sea liberado. A este llamado se han sumado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien pidió detener su liberación. Desde hace unos años, el antifujimorismo también ha rechazado la trayectoria de la hija, Keiko Fujimori, quien impulsó un largo conflicto postelectoral al exigir recuentos de votos de unas elecciones que perdió ante la victoria en las urnas del presidente depuesto, Pedro Castillo. Marisol Hernández, Canal 14.